A esta hora en la Cancillería de la República. Desde el lugar nos tiene información Jefferson. Feliz tarde para todos, un gusto saludarles. Agradecemos este contacto informativo desde la Casa Amarilla de la ciudad de Caracas. El canciller de la República, Iván Gil, va a leer una carta a toda la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos. Nicolás Maduro Moro ha enviado una comunicación a los principales presidentes y jefes de Estado y Gobierno y jefas de Estado y Gobierno de nuestra América Latina y el Caribe, y que también se ha procedido a enviar a todos los países que integran las Naciones Unidas a través de nuestra misión en Nueva York, acreditada ante Naciones Unidas, donde se expresa literalmente lo siguiente. Paso a la lectura. Reciba un saludo fraterno del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, nación que hoy vive en paz, con estabilidad institucional, crecimiento económico sostenido y una firme vocación de diálogo, cooperación y entendimiento entre los pueblos, pese a haber sido sometido durante años a medidas coercitivas unilaterales y presiones externas. Es precisamente porque Venezuela avanza, se recupera y ejerce soberanamente sus derechos que me dirijo a usted para alertarle sobre una escalada de agresiones de extrema gravedad por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos efectos trascienden a mi país y amenazan con desestabilizar a toda la región y el sistema internacional en su conjunto. El 14 de agosto de 2025, Estados Unidos ordenó el mayor despliegue naval y aéreo en el Mar Caribe de las últimas décadas, incluido un submarino nuclear frente a las costas venezolanas, bajo la supuesta justificación de una operación antidrogas denominada Operación Lanza del Sur. Este acto constituye una amenaza directa del uso de la fuerza, prohibida por el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas, y vulnera tanto la Declaración de la Zona de Paz de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de 2014, como el Tratado de Tlatelolco, que determina esta región como libre de armas nucleares. Venezuela no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar. Entre el 2 de septiembre y el 18 de diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses perpetraron 28 ataques armados contra embarcaciones civiles en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico Oriental, con un saldo de 104 personas ejecutadas extrajudicialmente, muchas de ellas en condición de naufragio. Estos hechos violan de manera directa y reiterada el derecho a la vida, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los convenios de Ginebra de 1949, que obligan a proteger a civiles heridos y náufragos en el mar, y el protocolo adicional primero de 1977, que impone la distinción absoluta entre población civil y combatiente. No se trata de incidentes aislados, sino de una práctica sistemática de uso letal de la fuerza fuera de todo marco legal internacional e incluso del propio marco constitucional de los Estados Unidos, donde hoy se desarrolla un intenso debate, tanto en su Congreso como en la opinión pública, que condena mayoritariamente estas acciones. En diciembre de 2025, Estados Unidos procedió al secuestro y robo de 2 buques en alta mar que contenían aproximadamente 4 millones de barriles de petróleo venezolano y anunció un bloqueo naval absoluto contra los tanqueros que transportan la energía venezolana. Estas acciones constituyen actos de piratería, entendida conforme al derecho internacional, constitucionario y a la práctica codificada por las Naciones Unidas como
actos ilegales de violencia, detención o depredación cometidos en alta mar contra buques y su carga. El objeto principal de combatir la piratería es proteger la libertad de navegación y la inviolabilidad de los buques en alta mar, lo que lo convierte en un principio universal claramente transgredida en estas operaciones ilegales. Que estos actos sean ejecutados por las Fuerzas Armadas de un Estado los hace aún más graves, pues constituye adicionalmente actos de agresión conforme a la resolución 3314 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, violaciones a la Convención sobre la Alta Mar de 1958, ratificada por Estados Unidos, que reconoce la jurisdicción exclusiva del Estado pabellón, ataques directos contra la seguridad de la navegación marítima y el comercio internacional, prohibida por la Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. La ejecución de la piratería estatal es una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global. Excelencia, la historia nos ha enseñado que la inacción frente a la agresión y al desprecio por el derecho internacional tiene consecuencias devastadoras. En la década de 1930, el silencio y la pasividad de la comunidad internacional frente al ascenso del nazismo condujeron a una tragedia humana sin precedentes, el Holocausto y una guerra mundial. Hoy, salvando las diferencias históricas, la lógica es la misma. Si se tolera el uso unilateral de la fuerza, la ejecución de civiles, la piratería y el saqueo de recursos de estados soberanos, el mundo se encamina hacia un escenario de confrontación global de proporciones imprevisibles. Venezuela reafirma su vocación de paz, pero también declara con absoluta claridad que está preparada para defender su soberanía, su integridad territorial y sus recursos conforme al derecho internacional. Sin embargo, advertimos responsablemente que estas agresiones no impactarán solo a Venezuela. El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano afectarán el suministro de petróleo y energía, incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales, golpearán las economías de América Latina y el Caribe y el mundo, especialmente en los países más vulnerables. La energía no puede convertirse en arma de guerra ni en instrumento de coerción política. Por todo lo antes expuesto, le hago este llamado de manera respetuosa y responsable, enfocando principalmente en que juntos condenemos explícitamente estas acciones de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales. Exijamos el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados y activemos los mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de estos hechos. Defender hoy a Venezuela es defender la paz, la legalidad internacional y la estabilidad del mundo. Reciba usted mi más alta consideración y estima. Lo firma el presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en esta misiva enviada a los jefes de Estado y de Gobierno de nuestra América Latina y el Caribe soberana y enviada por nota diplomática a todos los países, a los 194 países que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Buenas tardes.
Escucharon declaraciones por parte del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, en su alocución dirigida a toda la República Bolivariana de Venezuela. Entre los apuntes que indicaban la carta emitida por el Ejecutivo Nacional, hacía un recuento. Desde el 14 de agosto, Estados Unidos ordenó el mayor despliegue militar en la historia de Latinoamérica en aguas del Mar Caribe y muy cerca de Venezuela. A su vez, indicaba que más de 104 personas ejecutadas extrajudicialmente desde tal despliegue militar en aguas del Mar Caribe y muy cercano a Venezuela se han registrado. Indicaba que además desde diciembre de 2025 Estados Unidos procedió al secuestro de 2 buques venezolanos que trasladaban petróleo. Esto ha distribuido distintas características o distintas conclusiones en el panorama geopolítico, económico y social de Venezuela y países de Latinoamérica. Venezuela está preparada para defender su soberanía. Advertimos responsablemente que estas acciones no solo afectarán a Venezuela, sino golpearán además las economías de varios países del mundo. Exijamos el cese inmediato del despliegue militar y activemos los mecanismos de defensa multilateral. Parte de lo que indicaba el canciller de la República, Iván Gil, en esta carta emitida por el Ejecutivo Nacional a toda la República Bolivariana de Venezuela. Por lo pronto, nosotros retornamos al contacto a los estudios y los invitamos a seguir disfrutando de la programación que les ofrece Globovisión. Feliz tarde. Gracias, Jefferson, por esta información que, por supuesto, será ampliada en la emisión estelar de Noticias Globo.